La situación en el sistema universitario en general es grave, es crítica en cuanto al presupuesto para sostener el funcionamiento, que ahora, si quieren desarrollamos eso, y también en lo salarial. ¿Sí? En lo salarial del personal docente y no docente, que esto es un cortito, las paritarias no han acompañado el terrible proceso inflacionario que vivimos desde diciembre a esta parte. Eso por un lado. Si se quiere, no sé si es más grave, pero en el mismo nivel de gravedad, es la cuestión del sostenimiento de las universidades. A ver, las universidades nacionales se sostienen con fondos del Tesoro Nacional, que son asignados en el presupuesto que aprueba el Congreso de la Nación año a año. El último presupuesto aprobado por el Congreso fue a fines del 22, con unas estimaciones para el 2023. Tema que en el año 2023 no se trató el presupuesto del Estado Nacional y tampoco hasta ahora, estamos a fines de abril. Sí, presupuesto que además, vale decir, y esto le cabe, me animo a decir, a la mayoría de los gobiernos nacionales de todos los últimos años, que suelen tener estimaciones de inflación, por ejemplo, que siempre están muy por debajo de la que termina siendo la real. Correcto, correctísimo. Por eso en las medios la semana pasada salió a decir, ay, pero las universidades se estaban sosteniendo en el 23 con presupuesto 22. Es cierto, porque se aprobó a fines del 22 con una proyección estimada que siempre está por debajo de la línea inflacionaria. El tema es que de ese presupuesto las universidades tienen alrededor, si estoy haciendo una media en el sistema, un 95% se va en gastos de salarios y el 5% es para funcionamiento. Y hay dos cuestiones, dice, uy, pero tanto se gasta en salario. Y sí, porque las universidades tienen una gran inversión en los recursos humanos, en personal, porque tiene que ver con la docencia, la investigación, la extensión, y todo eso lo realizan personas. ¿Sí? A ver, docentes y no docentes que damos sostenimiento a todas esas actividades. Esa es la explicación. El conocimiento, el desarrollo de nuevo conocimiento, la transmisión de conocimiento, la transferencia al resto de la sociedad, es un bien intangible que no se puede medir en términos de rentabilidad, si se quiere. Eso por un lado. Con el otro 5% las universidades sostienen todos sus gastos. Cuando hablo de todos sus gastos, hablo de combustible, becas, viajes de estudio, becas para estudiantes, viajes de estudio, gas, luz, internet, telefonía, lo que se nos ocurra, insumos para limpiar, equipamiento, computadoras, resmas de hoja, lapiceras, todo lo que se nos ocurra que es un recurso que la institución necesita para funcionar, se sostiene con un 5% del presupuesto aproximadamente. ¿Qué pasa? Ese 5% es el mismo 5% que estaba asignado para el presupuesto 2023, con una media inflacionaria de un 276%. Karina, hacemos un alto ahí. El vocero presidencial Manuel Adorni habló hace varias semanas de que ya se había otorgado un 70% de aumento al presupuesto y se venía otro 70% más para mayo. Bueno, absolutamente falso. Lo que se dio es un 70% sobre ese 5% de funcionamiento. ¿Sí? Ah, no sobre el 100%. No, lo cual significa un 3,5% sobre el total del presupuesto. Inexistente. ¿Se entiende? Inexistente. Estamos hablando de una media inflacionaria de, pensando diciembre, marzo, que es lo último que tenemos contado, alrededor del 280 o más %. Es prácticamente, Karina, lo reflexiono, lo analizo así rápidamente y danos tu mirada. Es prácticamente decir, bueno, que tengan un pucho más para mantener abierta la universidad mientras se pulverizan los sueldos, porque el otro porcentaje enorme... Las dos cosas, habrán escuchado durante la semana, y ya se viene hablando desde el inicio del cuatrimestre, que las universidades no podrían funcionar hasta mayo, junio, depende de la universidad, primer cuatrimestre con muchísimo esfuerzo. Te pongo un ejemplo, internet. El mes anterior se había pagado 800.000 pesos. Este mes que pasó, 1.800.000.
¿sí? Entonces estamos hablando de una suba que va por encima del 100%, y lo que aumentaron es un 70% del gasto de funcionamiento. O sea, 2 millones de pesos de internet. Internet. En una universidad, por supuesto que, como dijeron al principio, para todos los centros regionales y delegaciones. Hablamos de Chivilcoy, San Miguel, San Fernando, Campana. Exacto, Ciudad de Buenos Aires, que tiene una sede también la universidad. Así que el sostenimiento es un gasto recurrente importante. ¿Cuánto paga de luz la universidad, por ejemplo? ¿Tenés un...? No, en total yo creo que andaba en los 100.000 pesos, pero no sabemos con ¿Cuánto? 100.000 en total. No, perdón, no, te estoy hablando de Luján nada más. No tengo ese dato, te voy a inventar, porque no recuerdo. Pero es un número más amplio de internet que de luz, por ejemplo. Sí, es un número más amplio, porque bueno, nosotros tenemos todo lo que es la administración de la universidad, se soporta con sistemas de información universitaria, se llaman, que son sistemas cerrados, y tenés que tener conexión permanente para poder funcionar, ¿sí? No solo es la Wi-Fi, ¿sí? Que los estudiantes deben usar también para su virtualidad, sino dentro de la institución, sino que es el sostenimiento es permanente para poder funcionar, para poder trabajar en todos los sistemas, sea de alumnos, sea de personal, sea de financiera, todo se trabaja por sistemas cerrados, como el GDS, ¿sí? Sí. Que tanto se nombró a fin del año pasado. Bueno, son sistemas similares. Bien. Entonces, para echar luz, ese 70% de aumento al presupuesto de las universidades que anunció Adorni es un 70% sobre el 5% que significa el gasto de funcionamiento. Exacto. No contempla todo lo otro que es lo mayoritario. Los salarios, en los salarios hemos tenido un incremento solamente de alrededor del 20%, porque fue un 6 en febrero, un 12, si mal no recuerdo, en marzo, y ahora vendría un 8, un 20 y pico % para este mes. Otra de las cosas, los salarios se definen desde el año 95 por mesa paritaria, que es la mesa paritaria, las dos partes, ¿sí? Parte empleadora, que es el SIM, y el ministerio, bueno, ahora ex ministerio, ¿no? La Secretaría de Educación sería, y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y las federaciones de docentes y no docentes. Desde todo este año no hay acuerdo paritario, el salario no se discute en paritaria, se llega a la reunión, el gobierno, el Ejecutivo convoca las reuniones e informa de cuánto va a ser el incremento salarial. O sea, no hay discusión, no hay ida y vuelta. Para nosotros claramente es insuficiente. Si estamos hablando de una inflación de más del 280%, un 24%, contando abril inclusive, ¿no? Este mes que está en curso, claramente es insuficiente. Los salarios de trabajadores docentes y no docentes han tenido una depreciación que es la más alta de los últimos, desde siempre, digamos, excepto en la época de la superinflación que tuvimos en los años 80. Pero desde que tenemos paritaria nunca sucedió esta situación. La verdad que la situación es grave también a nivel salarial. A ver, nuestros compañeros, y hablo por los compañeros docentes y no docentes, han quedado por debajo de la canasta básica, cosa que hacía años que no sucedía. Hay una inversión de alrededor de un 30% menos, este es dato a marzo, en la educación superior por parte del gobierno, contando todo, ¿sí? A ver, este es un claro corrimiento del Estado, de su deber. Ayer lo decía muy bien el rector de la Universidad de Buenos Aires en una entrevista. A ver, el derecho a la educación superior es una garantía constitucional, la autonomía y la autarquía universitaria están consagradas en la Constitución Nacional, las paritarias están en el marco de la ley de negociaciones colectivas y hay un ámbito particular que son las paritarias de los trabajadores universitarios. Bueno, todo eso no se está respetando, se está disponiendo unilateralmente cuáles son los incrementos presupuestarios o los incrementos salariales. Y esto da cuenta de un corrimiento del deber del Estado en sostener, si en la Constitución Nacional determina que es un derecho el acceso a la educación superior y lo que es para nuestro país la educación superior gratuita, pública, bueno, claramente hay un corrimiento, no lo entiende como un deber el sostenimiento. De hecho, no nos sorprende porque, a ver, ya lo anunciaban en la campaña, ¿no? Se hablaba de voucherización. Y esto es no sostener a través del presupuesto al sistema, sino dar voucher de acuerdo a la demanda, ¿sí? Son dos modelos distintos.
Nosotros creemos que la educación superior es una inversión a largo plazo. ¿Cómo medís el resultado de la educación o el resultado del desarrollo del nuevo conocimiento para una nación? Por eso hablamos de un bien intangible. No se puede medir en términos de rentabilidad. Sí, y si se mide de alguna forma y se toman los estándares internacionales, bueno, la UBA está entre las 100 mejores universidades del mundo desde hace largo tiempo, por citar una emblemática. Sí, la UBA, La Plata, Córdoba, son universidades de muchísimo prestigio. La Universidad Nacional de Cuyo. A ver, y así en el sistema, porque, a ver, la calidad, bueno, es otra de las cuestiones. ¿Cómo medimos la calidad educativa? ¿Cómo medimos la transferencia de conocimiento a la sociedad? No sé, Luján tiene, por ejemplo, en su partido más de 4.000 graduados, más de 4.000 profesionales solo de la Universidad de Luján. Solo de Luján, ni hablemos de las universidades de alrededores, ¿sí? Porque claramente cualquier ciudadano que no encuentra en su oferta académica de Luján una carrera que quiere realizar, la puede ir a realizar ahora a Moreno, a José C. Paz, a Hurlingham, a la UBA, a La Plata. Digamos, el sistema provee al conjunto de la sociedad la posibilidad de formarse en una profesión. Y esto da cuenta del ascenso social, a ver, tiene que ver con todas estas cuestiones que este gobierno cree que la justicia social es una aberración. Karina, podemos plantear varias hipótesis de los porqué de esta decisión de Javier Milei. Una a la que ciudadanos a los que uno escucha, lee y demás abonan es que hay dentro de ese presupuesto asignado gasto innecesario, entonces el gobierno aprieta el cinturón para que los responsables de las distintas casas de altos estudios, bueno, verdaderamente hagan eficiente ese gasto o esa inversión. Bueno, y se adecúen. ¿Es posible? ¿Hay algún gasto que vos decís, y este podría evitarse? No. ¿Cuánto es en todo caso, si es que existe ese margen también? ¿Qué recortás? ¿Becas estudiantiles? ¿Becas para que los estudiantes que no pueden acceder a sus fotocopias puedan acceder a su material de estudio? ¿Qué recortás? Ahí la pregunta que cabería, parándose en la línea de pensamiento de quienes llevan adelante esas medidas, es, bueno, ¿pero todos las necesitan? ¿O alguno se puede No, se te puedo asegurar que es absolutamente serio, al menos puedo hablar por mi universidad. ¿Sí? La Dirección General de Bienestar tiene un reglamento que está definido por el Consejo Superior de la Universidad para hacer este análisis y determinar puntajes de acuerdo a la situación socioeconómica, de acuerdo a la situación académica del estudiante. Te digo, es una falacia absoluta. También ayer se decía en los medios, bueno, lo que pasa es que las universidades no quieren que las auditen. De ninguna manera, eso es absolutamente falso. Las universidades tienen dos sistemas de auditoría, ¿sí? Por ley. Un sistema de auditoría es un sistema de auditoría interno, ¿sí? Nosotros tenemos una auditoría interna que funciona con relación funcional del rectorado, pero en funcional, no dependencia, ¿sí? La dependencia es autónoma, es la auditoría interna, tiene normas de auditoría para auditar el funcionamiento interno de la institución. ¿En qué se gasta y en qué no? En qué se gasta, cómo se pueden mejorar los procesos, cómo se puede... Eso por un lado. Y por el otro lado, dependemos de la auditoría, de la Auditoría General de la Nación, de la AGN, ¿sí? Que es la auditoría que está bajo la órbita del Congreso de la Nación, porque las universidades son creadas por ley del Congreso. Entonces no dependemos del Ejecutivo. Esto tiene que ver con la autonomía universitaria, ¿sí? Tan tallada la autonomía. La autonomía lo que determina es que las universidades se dan sus propias normas, se dan su propio estatuto, por supuesto dentro del marco de la ley. Y hay dos leyes fuertes que rigen esta cuestión. Una es la Ley de Educación Superior del año 95 y la otra es la Ley de Administración Financiera para el Estado. Y es ahí donde están determinadas las auditorías. Auditoría interna, auditoría externa por la parte de la Auditoría General de la Nación. Entonces, no es verdad que las universidades no somos auditadas y no somos auditables, claramente lo somos. Y en cuanto a los gastos, es lo que te decía, ¿qué recortamos? ¿La compra de libros? Hoy, por ejemplo, los laboratorios, ustedes saben que tenemos carreras como Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agronómica, licenciatura en Gestión Ambiental. Bueno, hay muchas carreras que tienen prácticas de laboratorios.
Hoy los laboratorios no tienen reactivos para poder hacer las pruebas, no tienen gas en los tubos que tienen que utilizar para esos prácticos. O sea, cuando hablamos, ¿cómo hacemos más eficiente la institución? ¿Qué recortamos? Porque hoy nos ponen en esa situación. Recortar salarios, más los salarios ya están recortados. Claramente se nos han recortado los salarios. Si hablamos de porcentuales inflacionarios, si hablamos de porcentuales que nos ha determinado el incremento unilateralmente, violando la ley de paritarias, el Ejecutivo. Entonces, te ponen en una situación, a ver, en casi todas las universidades, todas están diciendo, no sabemos hasta cuándo podemos funcionar, y es real. Y eso es, y aquí otra de las hipótesis, para ir hacia un sistema arancelado, para favorecer la universidad privada. ¿Para qué? Para terminar planteando un escenario en el que, por ejemplo, los extranjeros que estudien en Argentina tengan que pagarlo, para hacer diferenciaciones. ¿Para qué se tensa tanto la cuerda? Es migrar a un modelo de casi privatización del sistema universitario argentino. Eliminar el sistema universitario argentino tal como lo concibió nuestra nación, como lo sostuvieron nuestros estados, como está determinado en nuestra Constitución. O sea, es violatorio de la Constitución Nacional. El derecho a la educación es un derecho social, universal, humano, social, porque lo que les decía anteriormente, es para el conjunto de la sociedad argentina. Universal porque es para todos y todas. Cualquiera puede tener acceso hoy a una educación, a un nivel de educación superior. Y es un bien intangible, por lo tanto, su resultado no es cuántos graduados fabricamos. Las universidades son un poquito más que una fábrica de graduados. Las universidades desarrollan nuevo conocimiento, si no díganme dónde se desarrolló la vacuna del COVID o cualquier tipo de vacuna, ¿sí? Donde se analiza y se investiga sobre nuevas enfermedades. Digo, cualquier profesional que ha sido formado en la educación pública sabe lo que hace una universidad. La universidad, es cierto, por ahí puede tardar años el resultado de una investigación, porque claramente es una investigación. Ahora, esa investigación y su resultado después le van a impactar en una mejora de la calidad de vida de la sociedad. Y hablamos de cuestiones ambientales, y hablamos de cuestiones de salud, y tantas otras, ¿no? Que cada una de las actividades que hace una universidad luego impactan en la sociedad. La universidad no solo fabrica graduados, y así la persona no se gradúe. ¿Cómo medimos el conocimiento que esa persona adquirió en los años que estuvo transitando una currícula académica dentro de la institución? ¿Cómo medimos las condiciones en que va a salir esa persona al mercado laboral? Realmente no es intangible, no es posible medirlo. Todo eso hace una universidad. La universidad también desarrolla proyectos de extensión, es otra de las funciones sustantivas de la universidad, así está determinado en la Ley de Educación Superior. Extensión es ir con determinados proyectos hacia la sociedad para analizar esa problemática, traerla, investigarla, devolvérsela en resultados. Hoy la Universidad de Luján tiene más de 100 proyectos de extensión en vigencia en el partido de Luján, y te hablo solo de Luján. También tenemos pasantes en las empresas del partido, también tenemos pasantes de secundarias que van a hacer sus prácticas laborales a la Universidad de Luján. También es un proceso de formación que realiza la institución, que es invisible prácticamente, que lo conocemos solo los que recibimos a esos pasantes, sí, y tratamos de que en ese último año de escolaridad secundaria adquieran herramientas para el mercado laboral. Entonces, cuando se habla del gasto, no es un gasto, es una inversión del Estado de acuerdo a la garantía constitucional, es una inversión que debe hacer el Estado para que se desarrolle la sociedad. La sociedad sin producción, sin conocimiento, no se puede desarrollar. Entonces creo que la tendencia es que estudie el que pueda, que estudie una carrera universitaria, el que pueda acceder a ella en una universidad privada. Es volver a un modelo casi que no conoce esta nación, ¿sí? O pre-reforma universitaria, donde solo podían formarse las élites, porque las universidades eran muy poquitas y porque pocos de ellos podían acceder. Imaginémonos, Luján, hace 100 años, ¿sí? Era una ciudad que estaba absolutamente alejada de la capital, era casi inaccesible acceder a la UBA.
Bueno, ¿cómo se solucionó eso? De alguna manera con el desarrollo, ¿sí? Con las autopistas, que seguramente hubo ingenieros también para poder construir esas autopistas, arquitectos, con el acceso, con las comunicaciones, pero también con la posibilidad de tener universidades en la zona, cuando esto de que hay muchas universidades por todos lados, se trata de garantizar un derecho. Entonces, las políticas de Estado no son inocentes. Hubo políticas de Estado que favorecieron el crecimiento y otras políticas que lo que quieren es achicar. Luján es un hecho. Luján nace en el año 68 una comisión que se llamaba Pro Universidad Nacional de Luján, que está integrada, si analizamos quiénes eran los integrantes, eran ciudadanos, eran docentes, empresarios, comerciantes, que querían tener una universidad en Luján para que los ciudadanos de Luján pudieran acceder a la educación superior y que eso no fuera solo el privilegio de quien podía trasladarse a Capital Federal o a la ciudad de La Plata, vivir o viajar. El viaje era inaccesible en aquel entonces. Entonces, ¿quién podía sostenerlo? Aquella familia que podía alquilarles una casa, un departamento a sus hijos y podían, bueno, eso en los años 68, 70 se pone en cuestionamiento en nuestra ciudad y se crea la Universidad Nacional de Luján. Fue una política definida por nuestra ciudadanía tener en nuestra ciudad una universidad. Karina, mañana se va a realizar la Marcha Nacional Educativa. ¿Cuántos representantes de la UNLU se van a convocar, más o menos? Sabemos que puede haber algunos colectivos para trasladarse. Sí. ¿Cómo viene la convocatoria? Bueno, la marcha viene como... es casi incalculable, ¿sí? A ver, yo puedo hablar por los compañeros no docentes. Nosotros ya completamos 3 micros para trasladarnos. En general siempre vamos a las movilizaciones. El 24 de marzo fuimos en una combi, o sea, digo, para poner un ejemplo y para dimensionar. Muchísimos compañeros y compañeras se están sumando a esta marcha. También los compañeros docentes, también han dispuesto micros los sindicatos docentes, por los que venimos trabajando en este Frente Sindical Universidad Nacional de Luján. Hay un micro que va a salir también desde el rectorado para llevar estudiantes. Se están convocando en la estación de tren que hay dentro de la universidad, 12:30, paso el anuncio. Aquellos que no se hayan anotado, que no hayan encontrado movilidad, bueno, va a haber un grupo que va a salir en tren, 12:30, se están convocando para salir desde la universidad. La verdad que es incalculable, ¿sí? Creo que vamos a hacer miles y miles, se va a movilizar todo el sistema, también va a haber movilizaciones en las grandes ciudades, ¿sí? Porque por distancias no pueden venir a la ciudad de Buenos Aires, se va a marchar desde la Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo, va a haber un acto central donde se va a leer un documento. Creemos que la movilización va a ser muy importante porque también nos están acompañando desde, la CGT, por supuesto, desde un principio se sumó el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de las Universidades Públicas. La marcha sale convocada por el Frente Sindical, de todas las federaciones docentes y la Federación No Docente. También hay universidades, centros de estudiantes de universidades privadas que están adhiriendo, y creo que la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque, por eso digo, es incalculable, porque tiene que ver con la educación. No sabemos hasta dónde llega esto. Sí, leí una encuesta la semana pasada que preguntaba qué piensa de las medidas que está tomando el gobierno nacional respecto de las universidades. Casi el 70% estaba muy en desacuerdo y había otro 10% o más del 10%, creo que era un 16%, que estaba en desacuerdo. Esto da cuenta que más de un 85% de la nación argentina, de los ciudadanos, están en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno nacional, el Ejecutivo, con el sistema universitario argentino. Eso indica, Karina, y les da la pauta de que se ha podido instalar el problema, sí, y que se tiene real dimensión en la comunidad de lo que significa la educación para el desarrollo, para la movilidad social ascendente, etcétera. Creemos que sí. La última gran movilización fue en el año 2018 y fue enorme.
Recuerdo que nos tocó una noche muy fría, muy lluviosa, un día como hoy, pero con mucho frío. Pero ni por casualidad No. se asemejaba a este panorama, que es todavía más fue sombrío, solamente ¿no? del Frente Sindical esa marcha. Entonces, las adhesiones que estamos recibiendo, las cosas que uno ve en las redes, cómo circula la información. También hay que reconocerlo, hay una tendencia a la desinformación por parte del gobierno nacional. Lo que vos decías de Adorni, salir el 12 de marzo, que fue el día de nuestro paro nacional, primer paro nacional, un día antes, a decir que se aumentaba el 70% del presupuesto universitario, cuando en realidad era el 70% del 5%, es desinformar y es intentar desmovilizar. Es Ahora, increíble que no sea, por lo menos por esas horas, un tema nacional el cuestionamiento del dato y la parcialidad del dato. Sí, porque se instaló bueno, como sí, una verdad que sí. aumentó el 70% del presupuesto, que obviamente es insignificante al lado del 270 de inflación seguro. interanual que hubo. Seguro, porque pero los no mismos era que real. hablan de una inflación galopante y que no te deja vivir, Exacto. quieren compensar ese número impresionante con un 70%, pero tampoco fue un 70%, Pero el 70% y se instaló como no que fue sí. verdad, ¿sí? Fue el 3,5 si querés, o fue el 70% sobre el 5. Las matemáticas no fallan, digo. Y bueno, en estos días, creo que el día 18, también salió un anuncio de que se iba a aumentar el presupuesto, que ya habían hecho negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional para incrementar el presupuesto, y esa misma noche el Consejo Interuniversitario Nacional, la verdad que de respuesta muy rápida, salió a desmentir. Dice, no se trata de un acuerdo, sino de un anuncio del gobierno. Lo leo porque es, Sí, sostenemos textual. el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento, becas estudiantiles, salarios docentes y no docentes, y reactivación de las políticas de ciencia y técnica, porque acá me quiero detener en 3 cositas. Primero, hay un recorte también al desarrollo de la ciencia y tecnología, ¿sí? Porque del presupuesto nacional una parte viene con destino a la investigación, y este recorte está afectando también ese funcionamiento o esa actividad sustantiva. También ha habido despidos y recortes en el CONICET, ¿sí? La Comisión Nacional de Desarrollo de Investigación y Tecnología. Se han detenido las becas Progresar, ¿sí? También hay un recorte en becas. Y se ha detenido toda la infraestructura del sistema universitario. Hay continuamente, a mayor cantidad de estudiantes más tenés que invertir, el Estado Nacional debe invertir en infraestructura, en laboratorios, bibliotecas, aulas, es natural y es lógico. En el sistema universitario entre 2021 y 2022, o 2022 y 2023, déjenme chequearlo, se duplicó la cantidad de estudiantes. Entonces, veníamos con una política de inversión en infraestructura en el sistema universitario que también se detuvo. Entonces, no se trata solo de salario, de los recursos que tenemos cada universidad para funcionar. Es un poco más complejo y más grande el recorte. Por eso hablamos de que en todas las acciones, en todas las actividades ha habido recorte o no hay una intención de no sostenerla. Tenemos mucha expectativa con respecto a la marcha, porque, bueno, todo el espectro se está convocando, pero la sociedad también se compromete. Entendemos que la sociedad está dispuesta a defender la educación superior, pública y gratuita. Así que, bueno, tenemos esta expectativa. Karina, sabés que es un tema que evidentemente, y con los números que vos traes a partir de algunos sondeos, que siempre hay que tomarlos con pinzas, pero hay señales que a uno le permiten avisorar un consenso mayoritario respecto a la defensa del acceso a la educación pública y gratuita, a punto tal que, excepto los ultra, el núcleo más duro de Milei, hasta el propio Alejandro Finocchiaro, en una nota muy interesante de estos últimos días, Alejandro Finocchiaro es del PRO, le contamos a la gente, y es docente de la UBA. Cuando le preguntaban por adoctrinamiento, y quiero que nos hagas alguna reflexión al respecto, dijo, yo soy docente de la UBA hace un montón de años, no recuerdo si dio la cantidad de años exactas, y dijo, y doy exactamente la misma materia que Juan Grabois. Yo soy liberal, dijo Finocchiaro, Grabois tiene su pensamiento, y el estudiante de la UBA me puede elegir a mí, O lo puede elegir a Grabois. Y así con todos. Dice, o sea que es... el adoctrinamiento. Una línea que baja el gobierno de que existe adoctrinamiento en las universidades, además con la contradicción de que muchos estudiantes universitarios, porque lo reconoce Milei como un sector de la sociedad que masivamente lo acompañó,
que precisamente lo votó. O sea, si hubiese adoctrinamiento, sería un adoctrinamiento en una línea liberal clásica y no en otra que quieren instalar y en los hechos evidentemente no existe. Otra señal del valor que tiene la educación superior es la suma inmediata de esta movilización de parte de la Federación Universitaria Argentina, que es la Federación de Estudiantes, que es la FUA, que viene de tradición radical, ¿sí? A ver, también, a ver, esto está en riesgo, ¿sí? Y está en riesgo, lo está entendiendo todo el arco político. Incluso vos hablas de estudiantes que votaron a Milei. Bueno, nosotros podríamos decir que también trabajadores universitarios votaron a Milei. Ahora, qué terrible contradicción, porque el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en una reunión con nuestros paritarios nacionales, dice, bueno, nosotros vamos a cuidar a las universidades porque sabemos que tenemos gran parte de los votos ahí. Y no nos están cuidando. Ni siquiera eso está sucediendo. Ahora, vamos un poquito para atrás. Hubo un posicionamiento de casi todo el sistema universitario preelecciones, ¿sí? o pre-balotage para votar al otro candidato, para votar al candidato de Unión por la Patria. Sí, no te lo voy a negar, pero porque el sistema universitario tenía conciencia de lo que iba a suceder si Milei o la Libertad Avanza aplicaba lo que decía que iba a hacer con el sistema universitario. Y por eso creo que instalaron esta cuestión del adoctrinamiento. ¿Qué es una universidad sin debate de ideas? No existe una universidad sin debate de ideas. El ejemplo que traes es, a ver, yo soy graduada de la Universidad de Luján, soy primera graduada, orgullosamente primera graduada en mi familia. Y te podría decir que tuve docentes en mi carrera de todos los espectros. ¿Y cuál es el problema? Si en definitiva me están dando las herramientas para que yo desarrolle mi pensamiento crítico, que es una universidad sin debate de ideas, sin desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, no se tiene que enseñar o no se tiene que leer a Marx. Pero, ha planteado Milei. ¿Cómo no vamos a leer a Marx? Si mañana asume un gobierno con diferente idea y dice basta de Adam Smith, o sea, sería una locura, porque hay de una cosa y de otra, ¿no? Iba a decir eso, hay que leer a Marx, hay que leer a Smith, hay que leer a Keynes, hay que leer todo y desarrollar la capacidad crítica, que creo que eso, bueno, un pensamiento personal, ¿sí? Esto es de Karina, ¿sí? A ver, creo que nuestra sociedad está en la situación que está porque nos hemos olvidado del desarrollo del pensamiento crítico en algunos espacios y nos hemos limitado a llevarnos o a tomar ese conocimiento a través de las redes. Me parece que hay que retomar las bases de la educación, desarrollarla, profundizarla, debatirla, ponerla en cuestión, ponerla en cuestionamiento. Y eso es una universidad. Entonces, cuando hablan de adoctrinamiento, creo que se pretenden, ¿sí?, tomar los últimos tiempos, donde hubo un posicionamiento del sistema universitario en favor del candidato de Unión por la Patria, porque, a ver, nosotros hasta ese momento, quizás las paritarias no eran todo lo que queríamos, pero teníamos paritarias que acompañaban la inflación. Hasta ese momento quizás los recursos tampoco eran todos los que necesitábamos, pero había actualización en los recursos en el presupuesto para gastos de funcionamiento, había presupuesto nacional que determinaba cuál era la inversión que en cada universidad se hacía. Había programas de desarrollo de infraestructura, estaban las becas Progresar, había programas para el desarrollo de becas de investigación. Bueno, todo eso está detenido. Entonces, ¿cómo no? Si ya sabíamos lo que iba a suceder. Sí lo hubo, pero no hubo adoctrinamiento. Lo que hubo es un posicionamiento de los frentes sindicales, de algunos, de no todos, de los trabajadores, de algunos sindicatos. Pero eso no es adoctrinar. La libertad de cátedra existe desde la reforma del 18. Y cuando hablamos de libertad de cátedra es eso, es que el docente pueda tomar la bibliografía que cree necesaria para la transferencia de conocimiento y habrá otro que tome otra biblioteca. Anular eso sería una desgracia para nuestra nación. Karina, ¿cuál crees que es el margen de maniobra que le queda puntualmente a la Universidad Nacional de Luján de resistencia, de supervivencia a esta situación actual?
Es difícil. Creo que la palabra es personalmente, supervivencia, ¿no? Supervivencia. Hoy estamos naufragando en la supervivencia. O sea, se están haciendo, por ejemplo, compras de insumos en la medida de las posibilidades. Hasta la semana pasada nuestros compañeros trabajadores no docentes y trabajadoras no tenían insumos para la limpieza. Es grave lo que voy a decir y no quiero que nadie se asuste, pero estuvimos días limpiando solo con agua. Digo, es grave que una institución, primero le quita dignidad a nuestro trabajo. No tenemos resmas A4, estamos cortando con guillotinas resmas oficios que están sobrantes. Bueno, hay un montón de cuestiones que nos empiezan a faltar. Nuestros compañeros de mantenimiento no tienen tubos para ir a cambiar un tubo que se quemó en un aula. El otro día una docente decía, bueno, yo tengo mis clases programadas a partir de las 6 de la tarde. ¿Voy a poder dar clases en mayo, junio, cuando ya oscurece a las 17, 18 horas? ¿Voy a tener luz? Porque quizás la luz la podamos pagar, pero no tengamos para poder reemplazar las luces que se están quemando. Entonces, es grave, entendemos que el primer cuatrimestre, con esto no quiero no ser alarmista, entendemos que el primer cuatrimestre está garantizado con muchísimo esfuerzo de los sectores, con muchísimo esfuerzo de los y las trabajadoras, pero no sabemos qué va a suceder en el segundo cuatrimestre. Y es peligroso, y es muy peligroso, porque a través de la virtualidad podría funcionar, sí, ¿cómo atendemos el campo a través de la virtualidad? ¿Cómo desarrollamos las prácticas en laboratorio a través de la virtualidad? No me lo explico. Entonces, es peligroso lo que está sucediendo. Ustedes saben que la Universidad Nacional de Luján fue cerrada ya una vez por la dictadura cívico-militar. Nos costó 4 años su reapertura luego de la vuelta a la democracia en el año 83. En el año 84, el 30 de julio, comienza a funcionar nuevamente la Universidad Nacional de Luján como tal. Entonces les pedimos a la comunidad que nos acompañe en esta lucha. Sería terrible tener que decir cerramos las puertas, sería terrible para la sociedad de Luján. Hay en este momento más de 3.500 ciudadanos de Luján, del partido solo de Luján, que estudian una carrera de grado, estudian en la Universidad Nacional de Luján. Miren el impacto. Hay alrededor de 2.000 familias que viven del trabajo que realizan en la Universidad de Luján. Midamos el impacto. Como ciudadanos midamos el impacto y les pedimos a la comunidad que nos acompañe como sea que puedan estar mañana en las calles. Creemos que esa es la herramienta que tenemos, que nos dejan con nuestro paro, con nuestra movilización. Creemos que tenemos que estar en las calles, pero también acompáñennos y les agradezco muchísimo también en ese sentido a todos los medios, a ustedes hoy en particular, pero a todos los medios de Luján que nos están dando el espacio para poder pedir esto, que nos acompañen por las benditas redes, con carteles, con fotos, como sea, que defendamos como nación el sistema universitario argentino, que es orgullo para el mundo. ¿A qué hora se convocan, Karina, mañana? Nosotros mañana, Atunlu va a salir a las 13 horas. Como les decía, hay gente que se está convocando 12:30 en la estación para ir en tren. La convocatoria es a las 15 en Plaza Congreso, 15:30, perdón, para marchar, y el acto de cierre es a las 18 horas en la Plaza de Mayo. Allí se va a leer un documento, ¿no? Se va a leer un documento. ¿Que se elaboró cómo? Se elaboró con los estudiantes y con los frentes sindicales y entiendo que también con el CIN.